Hola amigas, bienvenidas. Una vez más, muchas gracias por estar y por seguirme. Este día les quiero presentar para hacer chalequitos, que en definitiva después de este tutorial y los que siguen, se va a convertir en un saco, campera o chambrita o abrigo para niños en diferentes edades. Puede ser unisex, cambiando los colores. Este chaleco se va a transformar porque les voy a enseñar en el próximo video a colocarle mangas y en el que le sigue una capucha. Así se van armando para cuando llegue el otoño en vuestro país. Ya saben cómo tejer un pequeño abrigo muy sencillo, y más si son principiantes o personas que han tejido durante su vida y han dejado de tejer y ahora quieren retomar por X motivo, y esta es una linda propuesta. Están muy lindos, son sumamente vistosos, ¿sí? Con los puntos básicos de las abuelas. Tiene una terminación en punto cangrejo y le puse 3 botoncitos, ¿sí? Pueden hacerlo para varones también. Este es un tamaño mucho más pequeño, como para un recién nacido. A este solamente le hice el punto cangrejo aquí en la entrada, porque acá voy a hacer la manga para mostrarles cómo es que se hace en el tutorial que le sigue. En este chalequito, en este modelito, que es para una niña un poquito más grande, de 2 a 3, 4 años inclusive, tiene 193 cadenas. El punto va de 3 en 3. Este otro, déjenme ver en mi libretita de anotes, este otro chiquitito tiene 130 cadenas, ¿sí? También va de 3 en 3 el punto, le puse unos botoncitos y queda muy bonito para lucir poleritas, batitas por debajo, lo que quieran, un vestidito, lo que quieran. Bien, acá les voy a mostrar solamente una muestra, ¿sí? El que voy a tejer y les voy a mostrar enseguida, de que les muestre el punto cómo se hace, ese lleva 93 puntos, va a ser un modelo más chiquito que este porque estoy tejiendo a escala. Entonces este tiene 33 puntos. Vamos de 3 en 3 siempre, ¿sí? Y ahora vamos a levantar la lazada y vamos a contar 1, 2, 3, 4, y en la cuarta levantamos un punto alto. Vamos a hacer grupos de 3. En el que sigue un punto alto, siempre de 2 sacadas, ¿sí? Y ahí tenemos 3 puntitos altos. Ahora hacemos 3 cadenitas al aire o de separación, levantamos la lazada y contamos 1, 2, 3, y en la cuarta comenzamos a hacer el siguiente grupo de 3 puntos altos. 2, 3. Es muy fácil. Así va quedando. Levantamos la lazada y contamos 1, 2, 3, y en el cuarto punto comenzamos a hacer el grupo de 3. Levantamos un punto alto, el segundo y el tercero. Así vamos a ir tejiendo hasta el final de la cadena, de la carrera. Las medidas para tener en cuenta para hacer los diferentes talles, ustedes tienen el chaleco, se hace en una sola pieza. Lo único que se separa son los hombros nada más, pero se hace en una sola pieza. Entonces van a sacar la medida de todo el contorno de la niña. Lo pueden sacar directamente del cuerpito de ella, o de él, del niño, o de ustedes, porque pueden hacerlo en cualquier talla. O lo pueden sacar también de una prenda que le quede holgada, ¿verdad? Nunca una prenda que le quede justo al cuerpo, porque si no le va a quedar demasiado justa. Una vez que tienen esa medida, la van a convertir en cadenas, y el punto le tiene que dar para múltiplo de 3, porque vamos de 3 en 3, ¿sí? Después van a sacar la medida desde el bajo cadera o cintura, donde lo quieran usar, o quieren que la niña, el niño lo lleve, hasta la altura de la sisa. Esa medida es la que le van a tejer de alto, ¿sí? Y después le van a hacer la medida de alto de lo que quieren que sea el hombro, lo que les pide el hombro del niño, niña o persona. Y recuerden que lo que tejemos de hombros, por ejemplo, si tejemos 7 vueltas, la espalda le vamos a tejer
una vuelta más, ¿sí? Esos serían los recaudos a tomar para sacar las diferentes medidas. Seguimos tejiendo esto hasta el final de la cadena que tengamos, ¿sí? Como esto es una muestra, y nos vemos en la siguiente vuelta. Bien, terminamos la primera vuelta y lo que hacemos ahora, vamos a levantar 3 cadenas que hacen del primer punto del lateral y 3 cadenas de separación o para doblar la esquina, ¿verdad? Y ahora solamente nos vamos a meter en el centro de las cadenas de la vuelta anterior y vamos a repetir el grupo de 3. Tres cadenas de separación y hacemos el grupo de 3. Estoy tejiendo con un ganchillo 250 milímetros. El chaleco grande, violeta, lo tejí con 1.75 milímetros y está hecho en hilo de algodón 100%. En cambio, este chalequito y el que estoy haciendo de muestra, lo hice con lanas de bebé con acrílico. Y continuamos. 3 cadenas de separación y nos vamos al hueco. Al hueco que sigue. Tres cadenas. Y ahora vamos a buscar la tercera cadena de inicio, que es acá. Y ahí levantamos solamente un punto alto para formar el cuadradito o rectángulo del lateral. Ahora aquí y solo aquí levantamos 3 cadenas, no como acá que levantamos 3 para empezar y 3 para doblar. Acá solo precisamos 3 porque enseguida nos metemos en el hueco y solo resta hacer 2 puntos altos. 3 cadenas y el grupo de 3 puntos altos. Así vamos a ir continuando hasta tener la altura deseada, la medida deseada de lo que es bajo cadera o cintura donde lo van a colocar al chaleco hasta la sisa. Van a tejer ese alto. En un paso más adelantado yo sigo tejiendo a escala. Esta es mi altura porque estoy tejiendo a escala. Y yo ya separé lo que va a ser las delanteras, ¿sí? Recuerden poner siempre marcadores o un hilito a contratono porque suelen perderse. Yo me pierdo, soy honesta, así que pongan un marcador, un hilito, una cintita, algo para guiarse, para no cometer error y no tener que destejer. Aunque destejer también nos enseñan muchas cosas porque nuestro campo de razonamiento se abren a nuevas soluciones y resolvemos otras cosas que tenemos en stand-by y nos ayuda muchísimo. Bueno, dicho eso, separamos lo que serían las delanteras y lo marcamos bien. Y entonces acá tenemos lo que es de la delantera, la otra delantera y la espalda. Bien. Vamos a tejer la primer delantera. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos con punto corrido hasta el punto que le sigue del grupo, acá. Esto lo dejamos libre, acá esto no se toca. Esto que está acá es esta inclinación que tenemos acá, que queda tan vistosa. Levantamos 3 para subir y 3 para doblar. Entonces hacemos el grupo de 3 porque continuamos. Podemos tejerlo en un color solo o combinarlo con varios colores, es a gusto de cada una. Lo pueden tejer en cualquier material y en cualquier grosor. Lo pueden hacer con restos. Acostúmbrense a usar los restos porque logran hacer cosas preciosas.
Y continuamos. ¿Sí? Así. Y dejamos este libre. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y giramos. Y continuamos bordeando lo que va a ser cada lado de los hombros con el mismo punto de base, 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Vamos a llegar hasta la altura de la medida que hemos sacado. Acá vamos a tejer 2 puntos adentro del hueco y tejemos el tercero en la tercera cadena. Ahora toca levantar 6 cadenas, 3 para iniciar, 3 para doblar. Giramos y continuamos haciendo crecer nuestro hombrito. Lo pueden tejer en cualquier talla, para cualquier edad, cualquier persona y género, damas y niños. Y en la tercera cadena hacemos el lateral. Levantamos 6 y continuamos haciendo crecer nuestro hombro hasta esa medida. Bueno, terminé la altura del hombro. En total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas del punto este, que son 3 puntos altos separados por 3 cadenas y dejando el espacio abajo entre medio, ¿no es cierto? Ahora a la espalda le vamos a agregar una vuelta más, porque en este caso a mí, la medida mía a escala es de 7 vueltas. A la espalda le agrego una más, total 8, y en la medida de ustedes sabrán esa altura que ustedes sacaron, son la cantidad de carreras que van a tejer, teniendo en cuenta que cuando van a tomar la espalda le van a hacer una vuelta más. Bien, como ya tenemos dividida la espalda como les expliqué, vamos a retomar el tejido y vamos a tejer todas las vueltas más una vuelta más. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 3 para levantar y 3 para doblar o separar. Y seguimos con los puntos básicos de 3 puntos altos en el hueco de la vuelta anterior, separados por 3 cadenas. Así vamos tejiendo lo que es nuestro ancho de espalda, para luego girar el tejido y continuar tejiendo en forma ascendente a la medida de altura que hemos sacado. Siempre la espalda es un poquito más alta que la delantera. Para que tenga una mejor caída, siempre se le pone 1 centímetro, medio centímetro más, ya sea en tejido o en costura, para que quede bien y no quede una cosa como apretada o muy justa. Por eso se le hace ese truquito en la espalda. Y así continuamos tejiendo. Acuérdense de poner marcador, así no se pierden. Levantamos 3 cadenas para subir, 3 para doblar. Y así continuamos. En este caso yo voy a tejer 8 vueltas. Ustedes tejerán la medida que han sacado. Y continuamos. Nos vemos en la unión de los hombros y la terminación del borde en punto cangrejo. Bueno, va tomando forma. Recuerden que estoy tejiendo a escala, ¿verdad? Bueno, ya están los hombros terminados, la altura y la espalda. Ahora procedo a unirlo. A unir el hombro a la espalda. Se puede coser o se puede unir con puntos bajos. Yo uno con puntos bajos, me queda más seguro el tejido. Lo aprendí de esa manera y de esa manera se los paso
pero si están acostumbradas a coserlo, lo cosen. Buscamos siempre el punto de la esquina, que hace bien el ángulo perfecto. Ahí levantamos el primer punto para asegurarlo. Este lo vamos apretando con el dedo y continuamos puntito por puntito pasando uno con otro y lo tejemos o lo cosen. Después las hebritas que quedan sueltas se esconden bien, se pierden bien, se rematan y se cortan. Así vamos uniendo lo que tengamos de ancho de hombro, ni más ni menos, solamente el ancho. Y acá tenemos el último puntito. Lo pasamos y hacemos un punto extra para asegurar. Dejamos la hebrita un poquito larga. Y lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por entre medio de los puntos y perderlo. Y ya nos quedaría el hombro terminado. Bueno, ya están unidos los hombritos. Ahora le vamos a hacer una puntadita atrás para darle una terminación. Lo podemos pensar en una esquina. Vamos a buscar la mejor esquina. Así queda todo bien del derecho. Después todos los hilitos sueltos, como ya les dije, se esconden. Entonces levantamos el primer punto, después los aseguramos bien y lo escondemos. Introducimos el ganchillo, sacamos la hebrita y lo pasamos. Volvemos de nuevo. Donde vemos que está un poquito larga la puntadita, ahí le ponemos 2 y lo pasamos. Hacemos otro y lo vamos bordeando. Levantamos, pasamos y va haciendo como un cordoncito. Lo levantamos, lo pasamos por el hueco, levantamos el hilo, lo tenemos en la aguja y lo pasamos. Vamos al siguiente. Yo lo estoy haciendo flojito para que se vea. Clavamos, levantamos y pasamos. Vamos uno más y así vamos bordeando todo el contorno de nuestro chalequito y nos vemos en el final ya con los botoncitos. Bueno, está terminado. De momento quedó el chaleco. Después va a ser un chaleco con manga, que puede ser un saquito, una camperita o chambrita, y después le vamos a hacer una capucha para terminar de componer un abrigo, como les dije al principio del video. Yo en este caso le coloqué 2 botones, me pareció que 3 era demasiado. Los botones los coloco dentro del enrejillado, el cuadradito que tenemos de los 3 puntos altos, y utilizamos el espacio o el punto alto para ojal. No precisa hacerle ojal, ¿verdad? Como ven, queda muy lindo. Yo pensé que era como para un muñeco de mi nieta, porque lo hice a escala para hacerlo más liviano al video, pero perfectamente sirve para un bebé recién nacido, inclusive prematuro. Miren qué bonito que queda. Lo pueden hacer en todos los colores que quieran, le pueden dar las combinaciones que prefieran, usar con todo tipo de material, muy fácil y muy sencillo. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan lucir, que lo puedan ver puesto en alguien, en algún ser querido, o lo puedan vender. Les mando un abrazo muy grande, gracias por recibirme siempre y por mostrarme sus lindos comentarios y sus dudas y sus inquietudes. Y no se olviden que si les gustó este video de esta humilde colaboradora que no es maestra ni profesora, simplemente aprendió algo en la vida y lo está transmitiendo de esta manera,
que les comparto, le dan un like para arriba para ayudar a mi canal, ¿sí? Muchísimas bendiciones para todas. Gracias.